Economía política. El dinero y los bancos. Hoy hablamos del dinero y los bancos, profesor Gimeno. El dinero parece básico en el funcionamiento económico, pero ¿qué es realmente el dinero? Realmente podríamos llamar dinero a cualquier activo que sirve para comprar bienes y servicios. En realidad, en el trueque, de alguna forma, el bien que yo entrego a cambio de otro está actuando como dinero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso dificulta mucho el intercambio y es mucho más cómodo tener dinero, una mercancía, digamos, que todos aceptamos como medio de pago. Y eso hace que yo no tenga que buscar para cambiar con aquel que tiene lo que yo necesito y necesita él lo que yo necesito, sino que yo le doy dinero y luego él hará con él lo que quiera. Por lo tanto, solo llamamos dinero a lo que se acepta generalizadamente por todos, que tengo la garantía, incluso el apoyo legal, de que si yo pago con eso me tienen que dar el bien o servicio correspondiente, ¿no? Es lo que llamamos tener efectivo, ¿no? Pagar en efectivo, pagar en dinero, ¿no? El concepto de dinero se ha ampliado, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, porque ya no es solo el dinero, billete y monedas, sino que también son los depósitos bancarios que movemos a través de muchas fórmulas, ¿no? Los talones, los cheques, las tarjetas de crédito, las transferencias, etcétera, ¿no? Por supuesto es dinero también y todo ello constituye lo que llamamos la oferta monetaria, ¿no? La oferta monetaria como el total de activos financieros que sirven para pagar y que se aceptan como dinero, ¿no? Por lo tanto, en su primera acepción, podríamos decir, el dinero es eso, un medio de pago, medio general de pago, ¿no? Como segunda acepción es la unidad de cuenta, ¿no? Es lo que nos permite, pues, por ejemplo, eso, cuando calculamos el PIB o alquilamos una cesta a la compra o similar, aquello de que no se pueden sumar peras y manzanas, si lo ponemos todo en función de su precio a una misma unidad de cuenta, en euros, ya sí lo podemos sumar, ¿no? Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando hablábamos del PIB y decíamos de los problemas que tiene para medir determinadas cosas, pues claro, todo aquello que no se mide en dinero no se mide en el PIB, ¿no? Y entonces, pues todo el trabajo voluntario, por ejemplo, o el de las personas que trabajan en las tareas domésticas de su propio hogar, pues no se contabiliza porque no se materializa en dinero, ¿no? Y por supuesto, y yo creo que también lo utilizamos a menudo, el dinero es también un depósito de valor, es un activo, ¿no? Incluso a veces casi el dinero representa al conjunto del patrimonio de una persona, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene fulanito? Y entonces se dice un poco todos sus bienes. ¿Por qué? Porque el dinero es efectivamente una de las formas que tenemos para mantener riqueza y ahorro. Entonces, ¿hay varios tipos de dinero? De alguna forma sí, ¿no? Bueno, para empezar, el dinero al principio pues era una mercancía. En cada civilización era algo que no era muy abundante, que no se deterioraba con el paso del tiempo y que todos aceptaban. Podían ser conchas, podían ser perlas, podía ser oro o plata, ¿no? Que han sido los más frecuentes, el oro y la plata, ¿no? Entonces eso es lo que se llamaba dinero mercancía, porque era la propia mercancía daba el valor, ¿eh? O sea, lo que tú estabas pagando era realmente con algo que valía eso, ¿no? Y de hecho por eso se empiezan a acuñar monedas, pues como garantía de decir, bueno, pues el ducado en maravedí, no sé qué, pues sabemos que tiene tanto peso en oro, vale tanto, etcétera, ¿no? Como eso es incómodo, como además pues transportarlo es más peligroso, es más complejo, como además surge la picaresca de limar un poquito de oro y entonces ya no pesa lo mismo, pues lo que se va generalizando es yo deposito mi oro en un banquero, por la banca en la que estaban y recibían las monedas de oro, y él me da un vale, un recibo. Es decir, yo garantizo que este vale equivale a tantos doblones de oro, ¿no? Con el tiempo y en la medida en que van ganando confianza los banqueros, determinados banqueros sobre todo, pues esos banqueros se dan cuenta de decir, oye, es que ya la gente acepta ese pagaré como pago y ya no vienen a recoger el oro, sino que directamente con ese pagaré pagan a otro y a otro y a otro. ¿Qué significa? Que yo sé que con guardar a lo mejor la mitad de mi oro puedo atender a todo el que venga a cambiarme el pagaré. ¿Y qué hago con la otra mitad? Pues presto a otras personas, les doy un pagaré como si tuvieran oro y no tienen oro, ¿no? Así se empieza a crear el dinero fiduciario, que se basa más en la confianza del que emite el pagaré, del banquero, ¿no? Y de hecho va creciendo eso de tal forma
que ahora prácticamente todo es dinero fiduciario, ¿no? Hasta hace medio siglo todavía se podía cambiar en la Reserva Federal estadounidense por oro el dinero, ¿no? Incluso los más antiguos del lugar recordarán que los billetes ponían el Banco de España pagará al portador tanto. Es decir, de alguna forma tú podías ir teóricamente al Banco de España y que te dieran el equivalente en oro, ¿no? Esto ya ha cambiado, ya no hay tal convertibilidad y el dinero es absolutamente fiduciario, ¿no? ¿Esto qué significa? Que realmente el dinero que hoy hay en la economía, esa oferta monetaria, en su versión más simple es el dinero más todos los depósitos a la vista que tienen los bancos. Es decir, el dinero, el efectivo en manos del público, el dinero que tenemos en los bolsillos o en los cajones o en los calcetines, ¿no? Pero además todo el dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente en un banco o en una institución financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha producido esa creación de dinero bancario por el fenómeno que hemos descrito antes, ¿no? Esa es la que se llama M1, o definición más simple de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero que hay en una economía, pero que se puede ampliar a más. Se amplió a la M2, M3 y hasta M4 en algún momento. Pero, en fin, las más usadas son la M1 y la M2, que incluye también activos que son los que hemos dicho, la M1 más cuasi dinero, es decir, activos que son muy fáciles de cambiar en dinero en poco tiempo, ¿no? Decimos que un activo es muy líquido cuando se puede cambiar en dinero sin pérdida de valor en muy poco tiempo, ¿no? Y es menos líquido cuanto más cuesta cambiarlo en dinero, ¿no? Yo, si tengo un inmueble, pues convertirlo en dinero me va a llevar bastante tiempo, es un activo poco líquido, ¿no? Y más aún, si tengo mucha prisa en cambiarlo, la posibilidad de que se deprecie o que lo tenga que vender más barato es importante. Entonces, por eso es poco líquido, porque dinero o activo líquido es aquel que en 24 horas tengo el dinero y el dinero que esperaba tener, ¿no? Entonces explíquenos qué papel juegan los bancos en relación con el dinero. Un poco ya lo hemos descrito en esa evolución, ¿no?, que se produce con el dinero. En puridad, los bancos, ¿qué hacen? Pues poner en relación a quien tiene un exceso de ahorro con quien tiene necesidad de financiación, ¿no? Ese sería su papel fundamental en el proceso económico. Hay personas que tienen en determinados momentos de su vida o estructuralmente una cierta capacidad de ahorro, unos ahorros, los pone en un banco y es el banco el que lo presta a otros que necesitan para sus inversiones o para unos gastos extraordinarios o similar, ¿no? Lo que ocurre es que, como hemos visto, en ese proceso de esos depósitos que se dejan, con los bancos pasa y cada vez más que con guardar una pequeña parte es suficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo a nuestras cuentas sacamos el dinero pocas veces y en pocas cantidades, porque las más de las veces pues los recibos de la luz y del teléfono están domiciliados en el banco y la hipoteca está domiciliada en el banco y las transferencias, lo que me paga mi empleador, me lo paga por banco y lo muevo a lo mejor con una tarjeta, con lo cual son asientos contables, ¿no? Son asientos en los que simplemente pues restan del saldo que tú tienes en tu cuenta y lo suman a otra cuenta, ¿no? Es un dinero que se mueve simplemente en el aire, pero no se mueve físicamente. Por lo tanto, en efectivo es muy poco lo que tengo que guardar, ¿no? Para entenderlo, podemos hablar del balance, ¿no? Bueno, el balance en general es un documento contable que recoge el activo y el pasivo de una empresa, ¿no?, de una actividad empresarial. ¿El pasivo qué es? El pasivo es el origen de los fondos, lo que yo tengo, de dónde me ha venido el dinero que yo he tenido en mi actividad. Por ejemplo, normalmente en una empresa pues es el capital que han puesto los socios, también pues préstamos que han podido tener de bancos, etcétera, ¿no? Y como activo es lo que tienen, lo que han hecho con ese dinero. Pasivo, origen de los fondos; activo, destino de los fondos. Entonces yo con el capital y con el préstamo, pues tengo a lo mejor pues unos edificios y una maquinaria, ¿no? Mi pasivo, de dónde han venido, de los socios y de los préstamos; mi activo, lo que yo tengo, existencias, mercancías, máquinas o edificios, ¿no? Bueno, pues para un banco lo que ocurre es que ese préstamo que ha hecho es un activo, es decir, es algo que le deben a él, ¿no? Y por lo tanto, el pasivo son los depósitos. Cuando yo hago un depósito en un banco, es un dinero que me debe el banco. Por lo tanto, para el banco es una deuda que tiene conmigo. Y a su vez, el préstamo que él hace es una deuda que tienen con él, ¿no? Entonces, como sabemos que solo guardan una parte, esa parte que llamamos coeficiente de caja, es decir, el tanto por ciento que guardan en reservas, normalmente, como veremos, pues hay unas reservas reglamentarias que se fijan
por el Banco Central para que haya una garantía de solvencia de los bancos, que atiendan, pues de esta forma conservan esa parte y esto implica que de los 100 que yo he depositado se ha generado dinero, como ahora veremos. Pero también implica otra cosa, el miedo al pánico bancario, ¿no? Claro, si solo guardan, pues supongamos un 10% de lo que cada uno hemos depositado, como fuéramos todos de golpe a sacar el dinero, evidentemente ningún banco tendría, ¿no? Entonces, de ahí que exista ese coeficiente, esas reservas reglamentarias obligatorias y también que exista un Banco Central que actúa como prestamista en última instancia y que tiene una ventanilla de descuento donde en caso de necesidad inmediatamente mete dinero en el banco para evitar que ese pánico bancario lo hunda de verdad, aunque a lo mejor no tuviera problemas o no fueran tan importantes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se ha creado el dinero? Pues un poco como hemos explicado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo dejo un depósito de 1.000 euros, el banco guarda, pongamos un 10%, que sea su coeficiente de caja y de reservas, ¿no? Con los 900 restantes los puede prestar. Y los presta, y eso significa que quien lo recibe en ese mismo banco o en otro hace un depósito de 900, lo tiene en su cuenta. Y ese banco, a su vez, dice, pues de estos 900 guardo 90 y presto 810. Y eso es otro depósito que de esos 810 guardo 81 y presto 700, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que con esos 1.000 se han creado además 900, 800, 700, 600, 10 veces más dinero del que inicialmente se depositó. Es lo que llamamos el multiplicador monetario, el multiplicador bancario, que indica que de los depósitos se genera una cantidad de dinero en cierta medida virtual, pero que todos consideramos, porque a todas las personas de la cadena les preguntas y todas dicen, yo tengo en el banco 100, yo 900, yo 810, yo 700 y pico, ¿no? Por lo tanto, todo ese dinero está circulando en el mercado, ¿no? De ahí que dijéramos que la oferta monetaria era el efectivo más los depósitos, porque esa es la cantidad de dinero. Llamamos base monetaria al dinero legal. Por lo tanto, al efectivo en manos del público más las reservas bancarias. Pero llamamos oferta monetaria al dinero en manos del público más todo ese dinero bancario creado por los bancos, que hemos visto que es bastante más que los depósitos por ese multiplicador, ¿no? En principio, lo que es claro es que la parte en efectivo, si tuviéramos todo el dinero en casa y nada en bancos, no se crearía ninguna capacidad de dinero, ¿no? Y quizá por eso se explica el que los bancos hayan propiciado instrumentos financieros para que movilices el dinero al mínimo, ¿no? Para que no saques mucho dinero del banco, porque cuanto más dinero tengan, más capacidad tienen para prestar y para crear dinero. Por último, profesor Gimeno, ¿qué es un banco central y qué hace para regular la cantidad de dinero? El Banco Central se denomina en teoría económica y a veces en las legislaciones, es la entidad que supervisa y controla el sistema bancario y en el fondo controla la base monetaria y podríamos decir en buena medida la oferta monetaria. Regula los bancos y la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Desde hace relativamente poco tiempo, me refiero a un siglo y medio, pues los bancos centrales fueron cogiendo el monopolio de la emisión de dinero legal, que ahora se está rompiendo un poco, como tantas cosas con las tecnologías de la información y la comunicación, con fenómenos como los bitcoins y otro dinero electrónico, que todavía, digamos, en teoría no hemos sabido todavía construir mucho un poco qué significa esto y cómo afecta a la realidad, ¿no? Y por lo tanto seguimos hablando del dinero legal y marginamos un poco ese otro tipo de dinero. Entonces, ¿qué herramientas tiene el Banco Central? Bueno, primero, por supuesto, la inspección, las buenas prácticas, etcétera, de los bancos, pero para actuar, pues tiene por un lado el mercado interbancario y el tipo de interés interbancario. De alguna forma, el Banco Central actúa como banco de compensación entre bancos, ¿no? Entonces, en el mercado interbancario, los bancos, como tienen que cumplir los requisitos de coeficiente de caja, si un día andan muy mal y decir, oye, no tengo reservas suficientes para dejar en el Banco de España, oye, banco de al lado, ¿tú tienes exceso? Bien, pues te compro por un día el dinero y te pago el interés correspondiente, ¿no? Y el tipo de interés interbancario es ese precio, el tipo de interés en el fondo es el precio del dinero. Es ese precio que se pagan unos bancos a otros por esos préstamos de urgencia que se realizan dentro del propio Banco Central, ¿no? Y los tipos de interés, pues como siempre, dependen de la oferta y la demanda y dependen del riesgo también. Claro, si yo te presto y sé que me lo vas a devolver al día siguiente, el tipo de interés es muy bajo. Si te presto y tengo dudas de si me lo vas a devolver,
pues el tipo de interés es más alto. Es esto que ya se ha hecho popular de la prima de riesgo, ¿no? Si hay riesgo, pues hay una prima que se carga sobre el tipo de interés y tienes que pagar un tipo de interés más alto por ese riesgo que estoy corriendo de que no me lo devuelvas, ¿no? El Banco Central, como tiene capacidad para actuar sobre las variables básicas de los bancos, tiene una enorme capacidad para influir sobre las variables del mercado monetario, ¿no? Porque regula las reservas reglamentarias. Puede decir que guarde usted un 1, un 2, un 5 o un 10%. Y por lo que hemos visto, eso tiene un efecto multiplicador muy importante. Si yo le obligo a guardar en reservas mucho más, significa que los bancos cierran el grifo de créditos porque se quedan sin capacidad de multiplicar, ¿no? O al revés, si lo rebajo, estoy dando mano abierta para dar más créditos y facilitar el funcionamiento financiero, ¿no? Y luego regula el tipo de descuento, que es el precio por el que el propio banco presta a los bancos, ¿no? Con lo cual actúa cuando se dice el Banco Central baja o sube el tipo de interés, es ese tipo de interés al que va a cobrar a los bancos. Si es muy bajo, hará que lógicamente tire para abajo también el interbancario, ¿no? Si es muy alto, pues lo eleva, ¿no? Con lo cual, pues tiene por esa vía la forma de aumentar o disminuir la oferta monetaria. Sin embargo, esas medidas, desde luego la de cambiar el coeficiente de caja es muy infrecuente. Solo ahora un poco con las crisis bancarias pues se han empezado a poner requisitos más duros de capital, etcétera. Y lo más habitual es utilizar operaciones de mercado abierto, que se llaman, ¿no? Y las operaciones de mercado abiertos consisten en comprar títulos de deuda o vender títulos de deuda. Digamos, para el Banco Central, si compra títulos de deuda, ¿qué significa? Que le da al banco, a cambio de la deuda, dinero líquido. Por lo tanto, tiene más reservas, por lo tanto, puede prestar más, ¿no? Además, no se necesita ni siquiera darle a la maquinita de hacer dinero, ¿no? Sino basta con un asiento y decir, oye, que donde tenías 100 de reservas, ahora tienes 150. En el propio Banco Central, que es donde los bancos tienen que tener una parte de sus reservas, ¿no? Y de esta forma, pues realmente regulan más suavemente la cantidad de dinero que hay en el mercado, ¿no? El efectivo que se imprime, al final es un efectivo que bien os sustituye, se está haciendo todos los días, billetes deteriorados, monedas deterioradas o similar, y cuando hay introducción de dinero en el mercado, pues entonces sí se genera dinero para la parte que va a usarse como efectivo, que como hemos visto es una parte relativamente pequeña, ¿no? En España, el Banco de España era nuestro Banco Central desde el siglo XIX hasta que se incluye dentro del Banco Central Europeo, que es el que actúa ahora para el conjunto de la Unión Europea, incluida en el euro, y que hasta este mismo año 2014 pues mantenía el Banco Central la supervisión de los bancos españoles, ¿no? Ahora han sido absorbidas buena parte de esas competencias por el propio Banco Central Europeo, que se ha elegido en el supervisor general de la Unión Europea, ¿no? Una característica, el Banco Central en Estados Unidos se llama la Reserva Federal, pero cumple prácticamente las mismas misiones, si bien hay una diferencia importante que influye bastante en su forma de actuar, que mientras que en la Reserva Federal americana su misión es la estabilidad de precios, pero también vigilar el pleno empleo, en el Banco Central Europeo solo se ha puesto como objetivo la inflación. Y eso ha sido criticado porque había veces en que había niveles altos de paro y, sin embargo, se estaba reduciendo la cantidad monetaria por temor a la inflación, ¿no? En la práctica, luego, los gobernadores han tendido a suavizar un poquito la regla y a tener también en cuenta, aunque en mucha menor medida que en Estados Unidos, esa capacidad que tienen para regular al final el nivel de actividad económica y de inflación. Profesor Gimeno, catedrático de Economía Aplicada, muchísimas gracias. Un placer.